Bueno, la última intervención nuestra antes de ceder la palabra, que nos gustaría mucho que pueda circular. Si uno propone y se propone la vida, mirar al pasado no puede ser motivo para la melancolía. Por el contrario, en el pasado encontramos espejos luminosos que pueden reflejar destellos de acciones en las que podemos reconocernos. Unas nos llenan de orgullo por virtuosas, otras nos recuerdan nuestros errores que no debemos soslayar, sino tenerlos bien presentes para que el camino que se hace al andar ande por mejores senderos que por los del yerro. Este libro da cuenta de la historia de una organización gremial y lo hace desde el pensamiento, o lo intenta hacer desde el pensamiento crítico de lo hecho. Una de las características de las organizaciones populares es que tenemos la posibilidad de teorizar a medida que vamos haciendo. Eso que pomposamente llamamos praxis. El pensamiento y la acción en un mismo sentido, en contra de la tradición occidental de la tan nefasta división entre cuerpo y alma, entre lo material y lo ideal, como si no fuéramos tanto lo que hacemos como lo que deseamos. Somos todos nuestros planos y nos vamos forjando en conjunto. Parafraseando, contenemos multitudes. Por eso hemos tomado algunas decisiones para contar nuestra historia. Por un lado, hemos pensado el método. Y el método que elegimos no es el del cientista social al que llamamos, por esa mala costumbre del descuartizamiento de los saberes, de esa especialización que entiende mucho de poco y casi nada de todo, historiador. Fue la entrevista el método elegido para que, en un concierto de declaraciones polifónicas, fueran los protagonistas, los afiliados y las afiliadas, y no la conducción solamente, o un especialista que nos tomara como objeto de estudio quienes narraran. En un país en el que vivió, se ve que tenemos la biblioteca, en un país en el que vivió, amó, escribió y murió heroicamente Rodolfo Walsh, se trata de una reivindicación del oficio de contar, del discurso periodístico, para dar cuenta de una historia reciente, de unas formas de pensar, de unas formas de hacer hilvanadas. Sería. ¿Qué hemos hecho? Puede ser la pregunta que rige este texto. Bueno, la respuesta no puede ser unívoca, sino de un complejo discurso coral, porque nuestras organizaciones están hechas de muchas voces, llenas de matices, diferencias, discusiones, consensos que se van amasando lentamente. El único acuerdo de fondo es que optamos por una herramienta colectiva, democrática, contra todo tipo de poder ejercido de arriba hacia abajo. ¿Qué hemos hecho? Muchas veces es difícil responder o caracterizar algo por la positiva, entonces lo hacemos por la negativa. O sea, para definir una cosa no decimos lo que es, sino que vamos descubriendo qué es a través de la enumeración de lo que no es. Entonces, no hicimos otra cosa que lo que indicaba el momento, según el prisma de un grupo de personas que no aceptaron para su vida y para la de sus pares la obediencia, la complicidad con la perversión del individualismo en boga, la participación del cinismo obligatorio de lo que por pereza llamamos posmodernidad y el planteo del discurso del fin de las grandes ideologías y los grandes hechos históricos. Postulado que en sí mismo no es otra cosa que una gran ideología, que un gran relato, por lo que resulta un disparate de evidente contradicción. Allá por 2011, reunidos con motivos de elección de delegado ante el Consejo Cultural Consultivo, nos dimos cuenta que no alcanzaba con un órgano de participación frente al Estado municipal, sino que necesitábamos una herramienta propia que nos permitiera ordenar nuestros debates, darnos un lugar democrático para hacerlo. En suma, construir un ámbito organizativo popular para definir unas cuantas cosas, entre ellas cómo defendernos como laburantes, cómo educarnos, cómo vincularnos, tal vez y sobre todo, cómo construir una voz colectiva que nos permitiera intervenir en el debate público. Esa es una opinión con la que coincidimos.
Hemos intentado hacerlo en dos sentidos. Por un lado, construir una voz gremial que diera cuenta de los abusos que, merced a la precarización laboral, que tiene víctimas fatales, tanto el sector público como el privado hacían y deshacían contra nuestra labor. Por otro, intervenir en una voz colectiva para debatir junto con el resto de las organizaciones ya no cómo debemos trabajar, sino en qué sociedad queremos vivir. ¿Qué hicimos entonces? No otra cosa que intervenir con la práctica a partir de lo que nuestra sensibilidad como seres humanos nos indicaba que es insoportable, tendiendo a construir lo que es deseable. UNSUR significa, como dice el maestro Alberto de Alessandro en este libro, en una de las entrevistas que podrán leer, que no estamos solos. Esto de por sí, saber que hay un ámbito colectivo propio para discutir y hacer, me refiero al gremio de músicos y de músicas en particular, ya es algo importante en medio de esta jungla violenta que reconocemos en la voz de Sálvese quien pueda. Hemos intervenido en el debate público articulando legislación que tiende a garantizar derechos culturales de la comunidad y derechos laborales de músicos y de músicas. Y esto, retomando el planteo de la intervención anterior, que toma fuertemente el tema histórico, claramente lo hemos hecho porque hemos tomado de la historia, podríamos graficar en la figura de Julio Tevez una síntesis, pero aquí hay compañeros y compañeras de actores y de actrices, y toda la larga tradición en la lucha política, democrática del sector cultural en la ciudad. En ese sentido, tomamos una tradición e intentamos ir en esa línea. En la ciudad, la ordenanza de eventos con continuidad en el tiempo, eventos permanentes, como se les llama, significa que las propuestas culturales con impacto social que organice la comunidad ya no deben pedir permiso ni ser beneficiadas a dedo, sino que deben ser financiadas porque son justas, legítimas y necesarias. La implementación y el reconocimiento de una tarifa mínima discutida en paritarias con el gobierno municipal de Bahía Blanca es un hecho de vital importancia. No solo por el reconocimiento concreto por parte del Estado, sino porque esa tarifa mínima opera como una referencia insoslayable para el territorio del sur de la provincia de Buenos Aires, tanto para otros municipios como para el sector privado. Hace algunos años se discutía si éramos trabajadores y si debíamos cobrar por nuestro trabajo. En la actualidad se discute cuánto debemos cobrar en función de la situación económica y cuáles deben ser nuestras condiciones de trabajo. Esto es un cambio, creemos, significativo. Hay algunas nociones con las que hemos trabajado, por ejemplo, la de democracia. Decir democracia, en este contexto, puede significar arrojar una palabrita a un espacio vacío, ciego, sin eco, sin más significado que la formita vacua de una palabra. Para nosotros, decir democracia significa varias cosas. Significa poder participar del curso de la historia y no ser simples observadores de los abusos del poder. Significa construir poder popular. El poder no se declama, se ejerce a partir de la construcción de organización concreta. Significa que nuestros pibes y nuestras pibas puedan comer, recibir amor, acceder a la cultura, crecer pensando que la vida es algo más que soportar violencia o vivir para comprar la vida en cuotas, hipotecando los días con el ideal mentiroso de un mañana de virtud económica que nunca llega. También nos hemos equivocado, sin duda. Intentamos aprender de nuestros errores e inventar salidas ante ellos. A más de una década de trabajo, seguimos en la comisión directiva mayoritariamente las personas que hemos fundado esta organización. Esto es un gran riesgo. Si bien vivimos en un continente de liderazgos, creemos que cabe preguntarnos, ¿no han sido también grandes problemas de los procesos populares y revolucionarios de nuestro continente haber depositado en pocas personas un poder tal, aunque se ejerza democráticamente, que luego nos cuesta dar continuidad a las políticas cuando éstas no son carne de la carne del conjunto de las organizaciones? Creemos modestamente que se trata de que las ideas estén en manos del conjunto y no el conjunto en manos de un grupo con ideas.
Por este motivo, quienes hoy estamos aquí hablando, también nos estamos despidiendo del rol que nos tocó. Atendiendo a este problema, como fue mencionado, hemos comenzado un proceso de discusión, formación e intercambio con vistas al proceso electoral del próximo junio de 2024, en el que esperamos podamos construir un recambio que garantice un verdadero cuerpo social que lleve adelante políticas comunes, en lugar de políticas comunes que lleven adelante un par de cuerpos. Este libro pretende modestamente aportar al debate de ideas, acerca de las políticas culturales, de nuestra capacidad de organización y del problema de las subjetividades en la lucha por la liberación de los seres humanos. En general, el problema de la cultura y la construcción de subjetividades, o sea, de los consensos y prácticas culturales y de cómo nos van formateando nuestras cabecitas, está totalmente ausente del debate político propiamente dicho. El capitalismo hace rato que descubrió la importancia de generar sentido, y ahí estamos todo el día consumiendo formas de vida, moldeándonos la vida, a partir de ese mecanismo gigantesco de industrias culturales. Así es que un niño mendocino es capaz de reconocer como cercana y propia una música a la que llaman latina, entonada con un acento centroamericano, grabada en Miami, pero una tonada le resulta totalmente ajena y extraña. ¿No están los poderosos llevando adelante políticas culturales bien claras y definidas de dominación? ¿Por qué entonces muchas veces los progresismos y hasta las izquierdas quieren parecerse a eso que propone la derecha, en lugar de comenzar a preguntarnos por políticas culturales propias que no respondan a la lógica de esas industrias culturales? No se puede construir sentido diferente utilizando las mismas herramientas que generan sentido común hegemónico. Por último, lo que más nos honra es haber participado colectivamente de debates comunitarios junto a otros trabajadores y trabajadoras de distintas ramas o en exigencias de pedidos de justicia ante crímenes por precarización o por el poder en la ciudad. Haber participado de estos debates de los instrumentos de clase que proponen pensamiento y acción críticas, gambetearle al sectarismo y la comprensión férrea de que la salida común es colectiva y que la propuesta individualista lo único que propone de común es una fosa para nuestros cuerpos y para nuestros sueños. Decía inicialmente que no miramos el pasado con melancolía. Por eso este trabajo es para reconocernos en una identidad común y en disputa, hacia la propuesta de futuro que colectivamente seamos capaces de elaborar. Se suele decir, por mero formalismo, en pases de comisiones directivas, cosas como: no queremos condicionar a los que vienen. Bueno, yo creo que esa es una declaratoria, no más que eso, es un formalismo que oculta el deseo. Yo quiero decir a viva voz que sí me gustaría condicionar a los que vienen y a las que vienen a que construyan un sindicato mucho mejor al que hemos hecho, porque seguramente serán capaces, a que construyan en sentido democrático, popular, transformador, a que no bajen los brazos frente a la adversidad y a que no acepten ni un poquito esos discursos derrotistas que intentan convencernos de que ya no es posible luchar por ningún cambio profundo, o dicho en palabras que cabe reivindicar, por ningún cambio revolucionario. En suma, a que no nos conquisten el deseo. Queremos vivir en una sociedad justa, no una pena soportable. Queremos crear en paz y en libertad. Queremos reconocernos en quienes trabajan y hacen el mundo. Queremos rechazar cualquier tipo de explotación. Aquello de paz, pan y trabajo que retoma el viejo grito libertario, verdaderamente libertario, de pan, paz y tierra, quisiéramos sumar pan, paz, tierra, belleza y trabajo. Hay derecho a la cultura, hay derecho a nuestra historia, y si no lo hay que hacernos caminos para construirlo.